Sí, bueno, no importa, ya pienso que ustedes estamos en la introducción. Volvamos nuevamente entonces a compartir pantalla. Bueno, qué pena con ustedes por estas situaciones, pero bueno, ya. Decíamos que mmm, nos miden por la capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas numéricos. Creo que en otros momentos hemos planteado como si nos dicen cuánto es 32 más 54 más 73, quedamos estupefactos, quedamos quietos, no sabemos cómo responder. Tenemos que esperar o a conseguir un ordenador, a contarlo con los dedos, a hacer la suma en algo que podamos utilizar, un cuaderno o algo, porque no respondemos rápidamente, cuando anteriormente, digamos que era casi necesario la rapidez mental para responder estos problemas. Y entonces, hoy en día, ¿cierto? Esa capacidad se mide de la formación, con su contabilidad, con su administración, con su ingeniería, cómo responden en la realización, en la resolución más bien de una fórmula matemática o qué sé yo. La capacidad de abstracción que le decía que es cómo puedo resumir rápidamente interpretando un libro y dando respuesta. Cuando nos critican actualmente, sobre todo a la juventud, que no les gusta leer, que se volvieron unos perezosos mentales, que les parece hartísimo tener que leer un determinado libro, determinado artículo, porque ya para ellos eso, digamos que puede parecer un poco extremista, está pasando como de moda, el tener que leer, porque para eso están ahí los libros, y yo quiero saber qué escribió García Márquez, entonces inmediatamente acudo al ordenador y él me selecciona todas las obras de García Márquez, Cien años de soledad, La mala hierba, eh, La Cándida Heredia y su abuela desalmada, eh, todos esos libros que escribió García Márquez. Muchos de nosotros, o algunos de ustedes, ni siquiera conocen, digamos, solamente lo que escribió el más conocido de él, que fue Los Cien años de soledad. Pero eso que tiene que ver con lo que estamos hablando, precisamente porque se cuestiona, se debate ese momento y la universidad entra en ese cuestionamiento de hasta dónde es necesario que retomemos un poco la enseñanza anterior, ¿sí? Que retomemos un poco casi que la obligatoriedad de dar respuesta a pequeñas lecturas, ¿sí? Y que no todo se lo demos al ordenador, porque nosotros nos colocan un trabajo, hablen sobre la inteligencia emocional, e inmediatamente se entran a su computador, sacan 3, 4, 5 párrafos de artículos que aparecen allí, los pegan, ni siquiera saben exactamente qué es lo que contienen, y lo entregan, y me entregan 40, 50 hojas, y cuando yo tomo cualquier eh, página de lo que ustedes me entregaron y les pregunto, no tienen ni idea de lo que está escrito allí. Pero ustedes cumplieron con entregar mi trabajo. Eso es lo que se discute. Eso es lo que nos lleva en un momento determinado a mirar hasta dónde es importante la educación que digamos, en la cual estuvimos inmersos en el pasado y lo que se plantea desde el día de hoy. Por esto, estas clases, por esto, eso que estamos haciendo en el día de hoy, donde vamos a encontrarle una razón a esas respuestas que podemos generar desde nosotros mismos, ¿cierto? Eso lo valoramos en el sentido de que nos puede dar una respuesta positiva, una respuesta eh, negativa, pero finalmente fue una decisión que yo tomé. Una decisión que me está permitiendo ser yo mismo y que no tengo que estar acudiendo a los demás, obteniendo consejos para finalmente encontrar un culpable. Las grandes empresas, ¿qué es lo que miden? Las grandes empresas lo que están midiendo es usted qué sabe, pero qué sabe de qué, qué sabe de contabilidad, qué sabe de administración, qué sabe de economía, pero no lo están valorando a usted como persona, qué capacidad de liderazgo tiene, cuál es en algún momento, a pesar de que cuando es en la selección, a usted lo están midiendo para saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus fobias, cuál es su actitud para trabajar en equipo, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted lo miden, no lo miden por eso,
que le hicieron en su examen, sino por su respuesta a lo que ellos quieren que usted responda. Repito, si usted está dentro de los canales que tiene la organización, cumpliendo con su manual de funciones, cumpliendo con su manual de procedimientos, pues a usted lo miden en eso. Excelente. Usted cumplió con el número de informes, usted cumplió con el resultado, usted cumplió, ¿cierto? Pero usted como persona nunca es medido, como ser humano, ¿cierto? Digamos que quien no cumple estos estándares para la organización no importa. Sin embargo, se ha reconocido, dice aquí, que todo este tiempo hemos estado cometiendo un gran error. El ser humano no es una máquina de memorizar o de resolver problemas. El ser humano es complejo y se encuentra influido por un aspecto fundamental que le da la vitalidad, las emociones. Esto es importante porque las emociones son lo que nos hace conocer ante los demás. A mí, mi familia, mis amigos y la propia organización, ¿cierto? No me miden porque yo soy eh, una persona con carisma, con empatía, buen genio, eh, digamos, capacidad de trabajo en equipo, resolución de conflictos. Esos son términos que manejamos ahora. Lo que le interesa a todos los demás es que yo sea bueno en lo que me formé. Y eso no es lo que se debe medir. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. ¿Qué son para ustedes las emociones, por ejemplo? Cuéntenme, ¿qué es para cada uno de ustedes una emoción? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es emoción? ¿Me escuchan? ¿Y cómo transmitimos alguna sensación o acción? Podría ser Como la reacción a algo, alguna, también, sí, algo, también una alguna reacción, pero Un sentimiento, impulso, un impulso, sí. como qué tipo de impulso, por ejemplo. Algo que nos puede desestabilizar también, ¿no? Mm, pero la emoción como tal, ¿qué es? ¿Cómo nos sentimos frente a alguna circunstancia o algún evento? Miren los Sentimiento. muñecos. Sí, sí, Profe, es un sentimiento el cual expresamos alegría, tristeza, puede ser. exactamente. Miren los muñequitos que están acá. Miren los muñequitos que están en la diapositiva. Sorpresa, tristeza, alegría, incredulidad. Todo eso son emociones que tenemos nosotros los seres humanos, que están adentro de nosotros y que nos llevan a respuestas y a reacciones. La emoción es una respuesta a algo que nosotros sentimos, que internamente, digamos, reaccionamos para expresarlo, digamos, de una manera gestual. Y eso hace que los que están a mi alrededor puedan decir, uy, no le hablemos en este momento porque está de mal genio. Uy, mire, está feliz, llegó feliz. Claro, es que se vio con la amiga. O inmediatamente nosotros vamos tratando de entender a la persona con la que nos encontramos a través de los gestos. Cuando uno saluda, hola, ¿cómo está? Ay, este llegó de mal genio otra vez. O, hola, ¿cómo está mi chinita? Como siempre, feliz. O de pronto no respondo. Pero hay algo, ese mensaje que yo envío, las demás personas lo reciben y comienzan a tratar de entenderme, ¿cierto? Dice que las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como están influenciadas por las experiencias o los conocimientos previos. Cuando nosotros en algún momento sentimos pánico, miedo, ¿cierto? Digamos que la reacción fisiológica más común es sudar frío,
algunos sufren taquicardia, otros no pueden hablar, eh, la reacción le sudan las manos, o sea, uno siente que algo está pasando, ¿cierto? Y es una manera fisiológica de responder a una situación. Y pongo como ejemplo a las niñas, normalmente porque eso sucede cuando salen a la calle y ven a una persona de la calle que se les acerca y el pánico es terrible. Intentan subir, huir, esconderse, regresar, se llenan de temor y de miedo y lo expresan en sus gestos y por eso el, la persona, el habitante de calle que la mira se da cuenta que está asustada y por eso se aprovecha de esa circunstancia. Porque muchas veces, y no es porque seamos hombres, ellos no se atreven de pronto a ser tan agresivos con nosotros, ¿cierto? Alguien puede decir, ¿por qué es hombre? No, hay mujeres que son, que de verdad reaccionan fuertemente, pero la mayoría lo en su gesto están vendiendo la idea de ese temor y por eso se aprovechan de ella. Psicológico, cuando infortunadamente se me plantean unos problemas y aparentemente yo me bloqueo. Si en este momento yo les dijera saquen una hoja, si estuviésemos en presencial y les hago preguntas indiscriminadas sobre lo que estamos comentando o lo que comentamos ayer, ¿cierto? O les digo, los preparo más exactamente. Los preparo, digo, mañana vamos a hacer un examen sobre la inteligencia emocional, sobre las características, sobre qué en qué consisten las fisiológicas, las psicológicas. Y usted esta noche estudia, relee, vuelve y mira la diapositiva, repite el video. Mañana, cuando está respondiendo el cuestionario, por alguna palabra, por alguna circunstancia, usted no da respuesta. Pero si yo lo sabía, si yo estudié, no entiendo qué pasó. Y esa palabra, o eso que usted no alcanzó a comprender, lo bloquea. Y es cuando usted comienza a desesperarse. Y le da rabia consigo mismo porque usted ha estudiado. Entonces usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En dónde estuvo mi equivocación? ¿Qué pudo haber pasado, por ejemplo? Que cuando usted estaba estudiando, hay momentos en que uno siente dispersión, que ya lo hemos discutido acá. No hay concentración, no hay atención. El hecho de que usted esté leyendo y memorizando no significa que usted está atendiendo a interpretar lo que significa eso. Y si yo le coloco un ejemplo donde usted tenga que interpretarme y tenga que decir si lo que le estoy diciendo es miedo, es temor, es alegría, es tristeza, y usted no lo aprendió de memoria, pero no lo interpretó, usted se bloquea. Entonces usted no encuentra la respuesta. Eso lo llamaba Freud la psicopatología de la vida cotidiana, cuando uno se distrae, cuando uno no está concentrado, cuando si estuviésemos en el salón y yo estuviese con ustedes y ustedes me están mirando y yo sé que me están mirando y le lanzo una pregunta de imprevisto, le digo, ¿y usted qué piensa de eso? Y usted queda sorprendido y la primera reacción, por favor me repite la pregunta, ya. En ese momento yo entiendo y usted me estaba poniendo atención. ¿Sí? Entonces, esas emociones de carácter psicológico, esas reacciones de carácter psicológico se dan por muchas circunstancias, entre ellas la falta de atención, que es la más importante, ¿cierto? La falta de interpretación de lo que sucede a mi alrededor. Y por último, la conductual. ¿Qué es la conductual? La gestual. Esta que estamos viendo y que ustedes me dijeron ahora. Es expresarme a través de gestos mi conducta. Lo que les comentaba, si yo llego alegre, feliz a la oficina, saludo con efusividad, llego riendo, eso como que inmediatamente las personas que están a mi alrededor se irradian, se contagian de esa alegría, ¿cierto? Pero si el jefe llega malocaloso por ejemplo, a una persona, inmediatamente dice, ¡ay, otra vez llegó! No, pues ahora qué vamos a hacer. Esperemos a ver qué va a pasar. ¿Sí? O una persona que llega preocupada, una persona que llega, ya no habla, se sienta allá, y entonces uno se preocupa.
qué sería lo que le pasó. Y a veces nos da temor preguntar, ¿qué le está pasando? ¿Por qué actúa así? De pronto hay alguien con mucha confianza que finalmente logra que él le cuente lo que está pasando. Repito, esos son emociones conductuales que pueden estar influenciadas por experiencias, por vivencias. Y a eso conduce la inteligencia emocional. Hay 6 tipos de emociones básicas, las que todos tenemos, todos absolutamente. El miedo. Quien no tiene miedo está diciendo mentiras. Quien no tiene miedo por alguna circunstancia no está diciendo la verdad. Todos en algún momento sentimos temor, tenemos miedo. Nos enfadamos porque algo no nos gusta. Porque queremos que las cosas de pronto sean como yo digo. Y eso me causa que yo no me sienta cómodo y entre comillas me da rabia. La tristeza por alguna circunstancia. Esa tristeza que nos invade, esa tristeza que no permite en algún momento que yo actúe de manera normal. Me encierro, me aíslo, busco la soledad, lloro, la aversión a algo. A mí no me gusta tal cosa. No, yo esa comida, no, yo le siento aversión a esa comida. Hacia cierto tipo de personas puede sentir una aversión. No me gusta esa persona. ¿Por qué? Yo tengo mis propios conceptos de esa persona y no me gusta. Y no las expreso para no incomodar, ¿cierto? Pero es cierto, aversión hacia esa persona. La sorpresa es una de las emociones, digamos, que recibimos con mayor alegría. Cuando llegamos a la oficina y de pronto los compañeros que lo estiman y le tienen sus sorpresas, sus regalos, no aquellos regalos que se dan, créanmelo, por cumplir. Ese famoso happy verde y de coger una torta y los obligan a, bueno, ¿cuánto va a dar para el cumpleaños hoy? Bueno, ahí, tome ahí, yo ayudo con 2.000. Mejor que no lo haga. Porque tiene que estar en un lugar donde usted no quiere. Porque tiene que compartir un momento que a usted no le produce ninguna sensación. No lo haga. Y no incomoda a los demás. Y el que está haciendo la reunión, no le diga. Porque sabe que esa persona no le agrada a quien se le va a celebrar, ¿cierto? Pero la mayor alegría que uno tiene es cuando esa sorpresa les llega de una cantidad de personas, de un grupo de personas a quienes uno estima. Pero puede suceder lo contrario, una mala noticia. También es una sorpresa. Que, a ver, vamos a extremar, falleció alguien, que alguien se cayó, que alguien se enfermó, que no se dio el negocio, que no lo ascendieron, que es una mala sorpresa, ¿cierto? Y es parte de la emoción, porque me pongo triste, porque me vuelvo pesimista, porque me voy a preguntar yo por qué, si yo hice todo, ¿no? Son momentos y circunstancias que uno tiene que evaluar. Por eso también la mayor felicidad está expresada en alegría. Y entramos a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una construcción mental, ¿cierto? Que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Es decir, la inteligencia emocional no solamente se trata de comprenderme a mí mismo, sino de entender el estado de ánimo de los demás, poder involucrarme dentro de él si es que me interesa, ¿cierto? Y entenderlo. Porque muchas veces la respuesta no es que yo a usted no lo entiendo. ¿Usted qué es lo que quiere finalmente? Y entonces yo me enojo porque la otra persona tiene una forma de pensar diferente o porque no siente satisfacción por algo que yo pensaría que debía darle. Entonces yo debo ayudar a interpretar esa emoción, canalizarla, ayudarle a construir algo nuevo, ¿cierto?
para que esa emoción finalmente les llegue en términos de alegría, en términos de felicidad. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Mira que esto es tan importante que a veces no le damos la importancia a que, especialmente, y vamos a hablar del grupo laboral, a veces consideramos que mientras yo hago las cosas bien, a mí no me importa que los demás no me quieran, pero sabe perfectamente que está generando un malestar, un mal clima laboral, que cuando en algún momento hagan evaluaciones y si pueden y si tienen la posibilidad de calificar a sus compañeros, pues obviamente la calificación va a ser terrible. Pero las personas en algún momento sienten que a ellos no les importa eso, que mientras cumplan, que mientras respondan, que mientras esté tranquilo él, eh, la posición de los demás no es importante. Pero dentro del clima laboral sí afecta, sí es un resultado que lleva a una evaluación y que muchas veces le cambien de puesto, le cambien de posición, porque los demás dicen ya no nos lo aguantamos más. Usted dice, bueno, listo, me voy, pues, ¿cuál es el problema? Pues sí, me voy para el otro. Ya creó un ambiente de desconfianza entre sus compañeros y eso hace que esos momentos a veces se vuelvan tensos. Lo que tenemos que hacer todos es entender ese momento, tratar de que la persona también entienda que puede mejorar, que puede cambiar, que puede llegar a ser agradable. Como inteligencia emocional denominamos el conjunto de habilidades psicológicas del ser humano para comprender, expresar, gestionar las emociones propias y reconocer y entender a los otros, lo que venimos diciendo. Y lo que este párrafo me ayuda es a que recuerdan nuestra primera clase prácticamente donde ustedes me comentaban sus habilidades. Y algunos de ustedes pensarían, bueno, ¿y eso como para qué? Ya había pasado esa forma de presentación en los cursos, donde usted viene, qué hace, pero es que lo que estamos desarrollando, esta temática, eh, tiene o está centrada en la importancia de las habilidades de cada uno, porque más adelante, y vuelvo y le repito, ya van como 3 veces, vamos a hacer un taller donde cada uno va a demostrar su habilidad y va a ocupar un cargo, claro, dentro de una simulación que responde a su forma de ser evaluado y analizado por otros. Entonces, ahí es donde, en este caso, el director que va a tener cada grupo va a ser la persona que mejor entiende a los demás, que mejor los analiza. No el que dirige desde el punto de vista de su yo, que es el que tiene razón, que los demás se acomodan. No, lo entendemos como una persona que siempre, a través de todo esto que hemos comentado, ya cada uno se da una idea de cómo somos cada uno, qué habilidades tiene, cómo, digamos, tiene esa capacidad de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo. Ustedes lo han expresado, pero van a responder un pequeño cuestionario donde ustedes nos dicen por qué sí les gusta trabajar en equipo. Por ejemplo, la inteligencia emocional se compone de 4 partes. Tiene que ver con las habilidades personales, lógicamente. Y no nos la enseñan en la academia. No, las habilidades personales se pueden desarrollar, mejorar en la academia. El que le gusta pintar, obvio, se va a una academia y se mejora, pero eso nace con él. El que le gusta la música, el teatro, el que le gusta la pintura, el que le gusta escribir, etcétera, etcétera. Eso nace con uno mismo, pero no me lo enseñan en la academia. En la academia mejoran lo que yo sé, ¿cierto? Pero usted no lo aprende allá. A usted le enseñan métodos para mejorar, porque eso es innato. Y son 4 partes. La conciencia de uno mismo.
saber lo que siente, por qué lo siente, lo que determina sus consecuencias, lo que puede hacer bien o lo que puede hacer mal. Cuando uno tiene conciencia de sí mismo, ojo, todos tenemos conciencia, pero es aquella conciencia donde uno de verdad hace una reflexión y sabe exactamente por qué actúa así. Claro, hay momentos, y esos ya son para estudio, donde uno no sabe por qué reacciona, que ya también lo comenté en algunas de las clases, uno sin saber por qué reacciona violentamente y uno mismo se da cuenta y dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Yo no soy así, no soy así. O sea que usted se conoce, ¿cierto? Cuando uno dice yo no soy así, usted tiene claridad en quién es usted. Cuando reacciona de una forma diferente, pues obviamente se desconoce. Gestionarse uno mismo, ser capaz de cumplir sus metas, controlar las emociones perturbadoras que te destrozan la vida o impiden hacer lo que quieres. Cuando uno tiene esas emociones perturbadoras, cuando uno tiene digamos, eso que no lo hace feliz, que le impide ser feliz, que lo frustra, que lo lleva a momentos de reflexión en sentirse, entre comillas, infeliz, uno tiene que comenzar a tratar de eliminar esas emociones que no lo dejan vivir. A veces la envidia, créanmelo, cuando uno ve que los demás progresan, cuando uno ve que los demás salen adelante, cuando uno ve que los demás tienen mejores puestos y por dentro uno se muerde y uno es capaz de salir, tan lindo, lo felicito, qué bien, eso es lo que usted se merece, pero por dentro le está muriendo del aire y del dolor de pensar que no es usted el que está allí. Esas emociones perturbadoras, esas emociones que hacen daño, son las que hay que comenzar a cambiar. La empatía, cómo se sienten los demás. Mire que aquí esto es tan importante porque aquí tenemos que mirar a los demás. ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo están ellos? Y yo lo entiendo simplemente con el tono de voz, ya lo vi. Con lenguaje no verbal, con los gestos. Yo ya lo entiendo. Y yo ya sé cuál es su estado de ánimo. Y ya sé cuáles son sus emociones. Lo que no sé es por qué están ocurriendo, ¿no? Si él está triste, pues obviamente yo no lo sé. Si él está alegre, obviamente no lo sé. Pero lo que sí puedo saber es que él tiene un estado emocional en ese momento que yo puedo adherirme a él a través de la empatía, a través de comunicarme con él, a través de comprenderlo. O si veo que es una persona que en ese momento, entre comillas, no está disponible para conversar, pues simplemente no me la acerco y no me creo un problema. Manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos. Miren lo que les estaba hablando. Tenemos que trabajar en equipo. No podemos seguir pensando que yo soy el único que sabe o que no me importa que los demás no me ayuden porque yo lo sé hacer, sino al contrario, buscar la ayuda de los demás. Nadie es capaz finalmente de hacerlo todo solo. A ver el audio. Resolver conflictos. También, digamos, se ha vuelto casi que una profesión, porque es entender a los demás, canalizar el problema, conciliar y dar una respuesta. Eso determina que puedo influenciar a la gente, persuadirla, comunicarme con ella, escucharla, y todas son habilidades. Todas ellas son habilidades que, repito, yo llevo, yo tengo, desarrolladas o no, pero que si en algún momento las necesito, allí están. Vamos a hacer un primer alto con un video que quiero que escuchen, por favor. Calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida.
Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida.
y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Bueno, digamos que este video que acabamos de ver es un inicio de lo que vamos a conversar a partir de ahora. David Goldman es un profesor norteamericano que encontró que la inteligencia emocional no estaba siendo medida, no estaba siendo valorada en términos de comprender cómo reaccionábamos y cómo podíamos controlar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, al jefe, a quien dirige la organización, siempre se le medía más por lo que sabía en términos de su propia formación, economía, contaduría, administración, o lo que fuera, y por eso se nombraba, porque él sabía. Pero cuando llegaba allá, era una persona despectiva, una persona autoritaria, una persona que no sabía manejar grupos, una persona que en un momento determinado simplemente alejaba a sus compañeros, a sus empleados de una relación normal, porque él consideraba que era una forma de demostrar que él sí era el jefe y que tenía toda la capacidad para mandar. Entonces Goldman lo que dice es, no señor, la inteligencia emocional en el siglo XXI es más importante en términos de medición que el coeficiente intelectual. Sí, somos muy inteligentes, somos personas con una gran capacidad de entender y de comprender las distintas formaciones en las que nos vamos o que vamos a utilizar en el transcurso de nuestra vida. Pero eso no nos hace personas que seamos aceptadas dentro de una sociedad en términos de poder comprenderlas y manejar esas emociones. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de modo tal de tener un ritmo de vida equilibrado que facilite las relaciones con los demás y el enfoque de las metas y los objetivos sin riesgo de abandonarlos por crisis momentáneas. Allí, por ejemplo, cuando uno muchas veces está en un programa, desarrollando un programa, y se le presentan dificultades, ese directivo, ese ejecutivo, que es tan bueno para el presupuesto, que es tan bueno para la contabilidad, que es tan bueno para la administración, se encuentra con un problema y no sabe cómo resolverlo, porque él está formado para ser evaluado en términos de su formación académica, pero no en términos de cómo puedo dar respuesta, cómo puedo enfocarme a mirar cómo solucionar y trabajar en equipo y ayudarme de los demás, porque el trabajo en equipo es que yo voy a participar con ellos y que ellos me van a ayudar a encontrar una salida. Pero como yo soy tan autoritario, como yo necesariamente considero que no puedo pedir ayuda, porque si no dejaría de ser jefe, entonces imagínense cómo puedo resolver el problema, ¿cierto? Dice que Goldman dice que la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones,
comprender los sentimientos de los demás y tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Por eso les hablo con mayor asiduidad de lo que nos pasa en el trabajo. Obviamente tenemos presión en la casa, obviamente tenemos presión desde nuestros amigos y desde la sociedad, pero nosotros permanecemos gran parte de nuestra vida en el trabajo y allí es donde están las frustraciones, los resentimientos, los miedos, los temores. No hay nada más terrible que el temor a perder el trabajo. Todos los días de la vida uno lo único que piensa es, bueno, ojalá hoy me vaya bien. Si por casualidad alguien llega a la oficina donde yo estoy trabajando y me dicen, lo necesitan urgente en recursos humanos, el mundo se me viene encima. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Y uno se imagina es que lo van a despedir. Pero sencillamente lo llamaron o para darle un ascenso o para decirle que lo van a cambiar de puesto o una cosa que de alguna manera me va a ayudar, ¿cierto? Pero yo temí lo peor. ¿Por qué? Porque esa capacidad de medir mi comportamiento solo está afectado por lo que yo pienso en términos de negatividad. Entonces ahí miro, no, pues es que eso, no sé, cuando uno ya descansa, entre comillas, y recibe la respuesta por parte de recursos humanos, hasta se ríe de uno mismo. Yo soy bobo en lo que estaba pensando. Debemos de tener buenas habilidades emocionales, ¿sí? Repito, es necesario manejarlas. Las emociones a veces te dejan intranquilo. A veces uno no puede sentir empatía ni tener relaciones estrechas. Entonces, si no tiene esa habilidad para entenderlas, pues da lo mismo estar aquí que estar allá, ¿cierto? Es como cuando el Alicia en el País de las Maravillas, va Alicia caminando y hay un sendero que se divide en dos y está el gato allí arribita y ella le pregunta ¿cuál camino debo tomar? Y ella le dice no, yo no sé, perdón, ¿para dónde vas? Le pregunta el gato y ella le contesta no sé para dónde voy. Dice, pues igual camino que tú tomes no te va a llevar a donde tú quieres ir. Lewis Carroll, que fue quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, lo que trataba era de intentar valorar la reacción de las personas. Él escribió ese libro como un cuento infantil y terminó siendo utilizado como un libro de matemáticas, imagínense. Nada que ver con lo que él planteaba, con lo que terminó siendo utilizado. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más proclives a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de la mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia, porque permanentemente estamos en conflicto. No sé qué tanto nosotros en nuestro diario vivir nos enfrentamos a esa propia realidad que tenemos, ¿cierto? Miramos si podemos responder en nuestro trabajo. A veces nos sentimos con el miedo y el temor a no poder resolverlo. A veces cuando queda un trabajo y ese día no lo pude resolver, salgo, pienso en él, son las 12, la 1 de la mañana y sigo pensando, e incluso me llegó incluso llego a soñar en cómo podría solucionar eso, ¿cierto? Cuando Freud hablaba de la interpretación de los sueños, él nos decía que realmente lo que sucede en el sueño es algo que nos sucedió hoy, ayer, hace un año, hace 2 años y que no nos deja estar tranquilos porque está en el inconsciente. En el sueño sale al subconsciente y por las mañanas, cuando nosotros nos despertamos, ni siquiera sabemos por qué soñamos eso. No tenemos ni idea. Pero si lo asociamos con algo que vivimos, inmediatamente sabemos por qué hubo ese sueño.
¿Por qué en un momento determinado nosotros nos duele la cabeza pensando en cómo resolver el problema? Lo agrandamos, lo llevamos a extremos en el sentido de que yo no voy a salir de esto. Y a veces nos da miedo consultarlo, ¿cierto? Porque consideramos que yo solo puedo. Pero, infortunadamente, a veces, sucede que usted no puede dar la respuesta. Y eso lo vuelve una persona que tiene problemas en su capacidad de trabajo, de atención. Dense cuenta, de atención. La atención es primordial en cualquier momento de nuestra vida. Creo que cuando hablamos de la dispersión, cuando hablamos de que no me puedo concentrar, cuando hablamos de que fácilmente me salgo de un tema para enfocarme en otro y no puedo volver, es porque no tenía toda la atención. Por eso se me olvidan las cosas. Por eso si yo en un momento determinado tengo el lápiz en la mano, me levanto pero con el lápiz en la mano y cuando me voy a sentar pregunto, digo, ¿usted no me ha visto mi lápiz? O cuando utilizo las gafas permanentemente, ¿cierto? Y voy a intentar descansar, pero no lo estoy pensando, levanto las gafas, las coloco encima y después le pregunto a las personas, oye, ¿usted no me ha visto mis gafas? Pues obviamente toda la gente se ríe. ¿Y por qué? Porque usted no le puso atención cuando tomó sus gafas y las puso arriba. Fue una reacción inconsciente de cansancio y usted lo que hizo fue colocarlas allí, pero no le puso atención. Por eso cuando usted se levanta, cuando usted voltea a mirar, usted ya no se acuerda de qué fue lo que hizo, porque no le estaba prestando atención. La inteligencia emocional, digamos que ocupa la mayor parte de nuestro cerebro. El coeficiente intelectual solo aporta un 20% en términos de lo que yo pienso, ¿cierto? Como determinante del éxito. Por eso les decía que ese 20% es mi formación, mi capacidad de hacer las cosas desde una función. Entonces así es donde volvemos. La contabilidad, la administración, el derecho, la ingeniería, eso hace parte del éxito que yo tenga, ¿cierto? Pero lo que realmente me lleva a tener éxito es mi actitud como persona, mi respuesta como persona. Eso es lo que hace exitosas a las personas. Recuerda cuando ayer hablábamos en el coaching de Google o de Apple, cuando en algún momento utilizaba o más bien motivaba a sus trabajadores a realizar cosas que ellos querían, ¿cierto? O los motivaba y les daba la confianza para que pudiesen trabajar y desarrollar sus propias inquietudes. Ahí no le está aplicando matemáticas, ahí no le está aplicando economía, ahí no le está aplicando administración. Haga lo que usted considere. Evalúe el problema. Ahí está logrando que usted utilice sus emociones, su conocimiento para resolver un problema. Por eso dice Goldman que solo el 20% de los factores determinan el éxito. La inteligencia académica no ofrece la mejor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a los que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Tengo un problema con un amigo, tengo un problema con mi vecina, tengo un problema que es a lo que nos enfrentamos. ¿Es que le aplico las matemáticas o le aplico la economía? Bueno, en algún caso si es un enfrentamiento con algo, pues voy a aplicar el derecho, pero digamos, eso no es la respuesta, es cómo manejo la situación. Por eso la inteligencia académica, repito, solamente nos evalúa desde la formación para una sola función, mientras la inteligencia emocional nos permite, nos enfrenta, nos abre oportunidades, nos lleva a que peleemos, a que creamos,
en nosotros mismos. A eso es lo que tenemos que apostarle, a la famosa autoestima, que hace parte de la inteligencia emocional, desde la toma de conciencia. La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. Recuerden que en los primeros 6 años, el niño recibe la mayor cantidad de información de lo que va a ser su vida. Ahí, como sus padres aportaron, para bien o para mal, va a ser parte de su respuesta, de esas emociones que usted siente, ¿cierto? Son innatas, pero con la formación yo las agravo si son malas o las hago más flexibles y con mayor posibilidad de utilizarlas para enfrentar la vida. Cuando a mí me reprimen, cuando a mí permanentemente, recuerdan la figura aquel del muchacho que está siendo gritado por su padre porque no encuentra la respuesta a lo que él quiere. Creo que alcancé a hablarle a ustedes del niño que está en la sala de su casa, en el comedor, y accidentalmente tumba el pocillo y chorrea la camisa, moja la camisa de su padre, y su padre puede tomar 2 decisiones. O comenzar a gritar a su hijo desesperadamente, en comenzar a gritar a su esposa, porque para él es causante de la actitud de su hijo porque no lo corrige, y allí pierde una cantidad de tiempo. O toma la mejor actitud, se levanta, sube y se cambia, baja, habla con su hijo, le dice que debe tener más cuidado, cambia, digamos, de posición frente a una reacción fuerte a una posición en que el hijo dice: mi padre me está enseñando que yo tengo que tener cuidado con las cosas. Y si el niño tenía que ir al colegio y él a una reunión y toma la primera actitud de ser agresivo, de estar regañando, de estar peleando, posiblemente llegue a su hijo al colegio y llegue tarde, posiblemente y no pueda asistir a la reunión, posiblemente se devuelva y continúe la pelea con su esposa. Pero si hace lo contrario, se cambia rápidamente, va, ya han cambiado a su hijo también, le habla, salen, llegan oportunamente a su colegio, llega oportunamente a su trabajo y finalmente en la casa vuelven y comentan de manera muy tranquila con su esposa. Mire que todas esas son emociones que son o no controladas y que, repito, vienen desde la infancia y la adolescencia. Por eso cuando yo les hablaba también de otro filósofo, Denis, les decía que él hace esa comparación. Desde la infancia nos tienen con una serie de taras, de situaciones que nos llevan a limitarnos, porque no creen que nosotros somos capaces. En la adolescencia nos rebelamos totalmente frente a eso, luchamos, nos volvemos leones y al final de nuestras vidas terminamos siendo como niños, ¿sí? Pero es la infancia y la adolescencia donde nosotros nos formamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que nuestros hijos, por ejemplo, ya en el caso de personas mayores, pues lo que tenemos que cambiar ya no es difícil, pero la verdad ya ha pasado el tiempo y nunca intentamos cambiar. El autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad están detrás de cualquier tipo de logro. El ser impulsivo no lleva a nada. El sentir siempre que yo soy así es una famosa palabra que utilizamos todos. ¿Qué voy a hacer? Así soy yo. No. ¿Por qué no controlamos ese impulso? ¿Por qué no nos hacemos más felices? ¿Por qué no vendemos una imagen diferente para que los demás miren cómo he cambiado? No, el ogro, el de mal genio. Eso tiene que cambiar. Las emociones descontroladas
escúchenme bien, las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes unas estúpidas. En este mundo de la globalización, en este mundo de los cambios, en este mundo en que estamos en una arena movediza, en este mundo en el que definitivamente encontramos situaciones a las que no estábamos preparados. Mire la pandemia. La pandemia nos llevó a reconocer que no estábamos preparados para vivir, digamos, encerrados, para estar lejos de nuestro trabajo. No conocíamos a nuestras familias, no conocíamos exactamente cuál era el comportamiento de mi esposa o de mis hijos o de alguien cercano, porque yo salía a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, estudiar cansado, ni siquiera tenía tiempo de ver a mi hijo, lo veía por ahí sábado y domingo, y el sábado y el domingo entonces le compraba un juguete o algo para que él se distrajera y yo pudiera descansar. En lugar de tratar de estar con él la mayor cantidad de tiempo, yo lo que buscaba era descansar y que mi hijo no me molestara. Entonces hay que ser flexibles. Tengo que adaptarme al cambio. Tenemos que adaptarnos a la pandemia y ahora, con esa famosa nueva realidad, tenemos que comenzar a vivir. Esto, para mí, tiene que pasar, pero vamos a tardar entre 1 año y posiblemente 2. Mientras tanto, debemos seguir aceptando la situación, respetándola, no creyéndonos que somos superhéroes o personas que no nos va a pasar. Tenemos que ser claros y conscientes de eso. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Entonces esa capacidad de reacción que hablábamos, esos momentos en los cuales uno tiene el temple, el coraje, y otra palabra de la sociología, esa resiliencia para poder enfrentar los fracasos, es lo que nos hace salir victoriosos posteriormente. Para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. Lo que yo siento, lo que yo creo, me ayuda a construir una respuesta. Siempre. Por eso se dice, no pensó para hablar. ¿Sí? Simplemente lanzó una serie de improperios y después, ¡ah! ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué? Porque no pensó, porque no midió sus sentimientos. ¿Cómo podría hacerle daño a otra persona con lo que usted le iba a decir? ¿Cómo iba a herir los sentimientos de otra persona? Porque usted no lo sintió así. Usted sencillamente actuó de manera irascible, de manera agresiva. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se ven a las circunstancias y que siempre podremos hacer algo para cambiar estas. Es lo que les digo. Siempre estamos en capacidad de hacer algo diferente y de hacerlo mejor. Goleman considera que las emociones perturbadoras, bueno, ya lo habíamos dicho, y las relaciones tóxicas, creo que alguien me lo nombró, han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades cuando uno tiene amigos que permanentemente están siendo negativos, que están cuestionando lo que nosotros hacemos, que nunca reconocen lo que nosotros somos. Son relaciones tóxicas, especialmente en las parejas, créanmelo. Aquel personaje que nunca deja que su esposa crezca, o la esposa que permanentemente lo está presionando, lo está molestando, está haciendo en un momento determinado que no pueda o que no crea en él. Esas son relaciones tóxicas. Si no creen en mí, pues entonces tenemos que tomar una decisión. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores como el enfado, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad. Mire todos estos sentimientos perturbadores. La rabia, la permanente ansiedad, la depresión, ese sentimiento negativo de uno mismo, el pensar que nada es mejor,
y por eso yo mejor me aíslo. Eso me lleva a las enfermedades, dolor de cabeza, ese estrés que genera en un momento que yo no puedo hacer las cosas, me canso permanentemente. Eso genera enfermedades, es causa, se ha demostrado, de la mayoría de las situaciones en las que invalida a las personas, ¿cierto? Pues tienen que pedir permiso para no trabajar porque se siente mal. Puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican, equivalen a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones me podría potencialmente tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el tabaco. Cuando yo logro que una persona que tiene alguna amistad tóxica la deje, influyo a través de mi gestión emocional, la hago identificar esa situación, de verdad, créanmelo, que eso genera finalmente una mayor posibilidad de que las cosas se mejoren, tanto para la persona a la que yo ayudo, como para que yo sienta una gran alegría por ayudar a los demás. La atención emocional prolongada puede obstaculizar facultades intelectuales del niño en este caso y dificultar su capacidad de aprendizaje. Goldman dice aquí, porque él hace mucho énfasis en el niño, ¿cierto? Y si nosotros permanentemente estamos presionando al niño, si nosotros permanentemente no le creemos al niño, si no lo dejamos ser lo que es, si le impedimos ser niño, le vamos a crear dificultades. El niño no va a rendir en el colegio, el niño se va a dormir en el colegio, el niño va a estar disperso, el niño no va a poner atención, porque es que nosotros mismos somos los encargados de estarlo presionando. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos, ya lo habíamos dicho. El buen desempeño de un niño en la escuela depende del más básico de todos los conocimientos, como aprender, lo que hemos dicho, aprender. La enseñanza importante, pero nosotros sencillamente entregamos toda una serie de datos y de información que son ustedes quienes las van a transformar, quienes van a construir su propia respuesta. Tenemos que aprender a desaprender. Son las frases de hoy en día en la educación. Aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque la forma como nos venían enseñando no es la mejor forma. Tenemos que cambiar. Por eso, repito, este tipo de momentos que estamos viviendo con ustedes. Esto no es un retazo, no es un remiendo. Esta es una forma de que nosotros mismos podamos entendernos, podamos analizarnos, podamos ser creativos, podamos ser innovadores, podamos entender a los demás, podamos conocernos a nosotros mismos, manejar el autocontrol, la capacidad de comunicarnos y la habilidad de cooperar con los demás. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Mire que ese momento de reflexión, que también en sociología, y vuelvo a utilizar otro término de sociología, la famosa catarsis, la autoevaluación, la autocrítica que yo me puedo hacer. Hasta ahora, ¿qué he hecho? ¿Realmente es lo que yo quiero? ¿Eso es lo que me hace feliz? Tal como hasta ahora estoy viviendo. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Sé cómo soy? ¿Sí es lo que creo que soy? Porque, como le repito, algunas veces uno se desconoce, pero cuando uno se aprende a conocer, casi que también aprende a conocer a los demás. El autodominio exige autoconciencia más autorregulación, componentes de la inteligencia emocional.
Todo es interno. Todo va desde el yo, desde el mí mismo, desde mi propia interpretación. Y lo más importante, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. De algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Es lo que les estoy diciendo. La conciencia. A veces nosotros lo vemos en las caricaturas y en todo esto, donde hay un monachito que sale allá y le dice, oiga, ¿y usted qué? ¿Usted qué piensa de la vida? Y uno se hace como si no se hubiese escuchado a sí mismo. Uno tiene que comenzar a entenderse, a entender las emociones y saber por qué razón esas emociones aparecen y pueden ayudar, de verdad créanmelo, a ser mejores personas. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas, lo que le acabo de decir. O sea, si yo soy feliz, si yo me siento bien, definitivamente creo que he hecho las cosas bien, yo me relaciono, créanmelo, muy bien con los demás. Y muy pocas veces voy a estar en conflicto, voy a tener buenos diálogos, voy a tener buenas vivencias, buenos mensajes, me voy a hacer querer, ¿cierto? Tengo que necesariamente evitar esas relaciones perturbadoras que no me dejan ser yo mismo. Dice que la compasión se erige sobre la empatía, que a su vez requiere prestar atención a los demás. Si estamos absortos en nosotros, no nos daremos cuenta de los demás y seguiremos nuestro camino indiferentes a su sufrimiento. Por eso también a veces egoístamente uno piensa que mientras a mí no me pase o a mi familia, a mí no me importa lo que le pase a los demás. Esa es una posición egoísta, créanmelo. O sea, no porque no busque primero uno, que eso lo dijimos ayer, ojo con lo que voy a decir, uno siempre debe buscar su propia superación, su propia felicidad, amarse a sí mismo y después ya comienzo ¿no? a mirar a los demás y ayudarles en lo que más pueda. Pero primero voy a pelear por mí y luego voy a buscar si puedo ayudar a los demás. La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Si yo sé comunicarme con los demás, si yo sé entregarles mensajes, si yo en todo momento pienso positivamente, los demás me van a escuchar. Pero si yo pienso de manera negativa, agresiva, si siento que a mí no me importa lo que los demás digan, pues voy a tener permanentemente una vida en conflicto. La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro, sino además movilizarse para ayudar a aliviarlo. Goldman también es muy humanitario, es casi un filántropo en el sentido de que mira mucho lo que le sucede a los demás. Nuestra vida, infortunadamente, la que estamos pasando, nuestro siglo, el siglo pasado incluso, nos llena de tristeza, nos llena de ese sentimiento porque vemos a personas, amigos, compañeros o extraños sufrir porque el mundo no es lo que quisiéramos que fuera, porque no lo estamos ayudando y porque nos alejamos de él. Eso es importante. Debemos vivir, saber vivir y acompañar con nuestra felicidad a construir la felicidad de los demás. Vamos a mirar un segundo video, digamos, y terminamos estos momentos. Inteligencia emocional, por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva.
desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida. Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen 2 mentes, una mente emocional y una mente racional. Una piensa y otra siente. La mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Estas 2 mentes son semi-independientes, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, ya que la mente emocional tiende a dominar y aplastar la racional. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira,
la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido y los circuitos emocionales hacen que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general, haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana. Con la felicidad, el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible, lo cual esta sensación ofrece al organismo un descanso general, además de entusiasmo para lograr cierta cantidad de objetivos. En el amor, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual hacen que sea todo lo contrario a la emoción del miedo y la ira, generando calma y satisfacción, facilitando la cooperación. En cuanto a la sorpresa, hace que nuestras cejas se levanten logrando un mayor alcance visual y que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado para tomar un mejor plan de acción. En la expresión del disgusto, el labio superior se tuerce y la nariz se frunce. Darwin decía que es un intento de bloqueo de las fosas nasales para evitar olores nocivos. También nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un samurái desafió en una ocasión a un monje a que le explicara el concepto de cielo y de infierno, pero el monje respondió: no eres más que solo un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Al estar herido el samurái en lo más profundo de su ser, se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje: podría matarte por tu impertinencia. Y el monje le contestó: eso es el infierno. Desconcertado el samurái, al percibir la verdad de que la furia lo dominaba, se serenó, dejó la espada y se inclinó ante el monje, agradeciendo la lección. En eso añadió el monje: y eso es el cielo. Se ha descubierto que el sistema inmunológico, al igual que el cuerpo, puede aprender. El sistema inmunológico es el cerebro del organismo. Por ejemplo, si te sientes estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que hace que sea más lento tu metabolismo y anula la resistencia inmunológica de una forma pasajera. En cambio, las emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas, incluidas las dificultades médicas. Hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional, que cometen errores fatales, desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás. Si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo, debemos hacerlo de inmediato, antes de sufrir las consecuencias. Recuerda que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Si quieres seguir llevando tu vida... Bueno, muchachos, espero, y como todos los días les comento, que lo más importante es que los mensajes que pretendo que lleguen a ustedes no solamente sean escuchados, sino que sean asimilados y los lleven a la reflexión, a mirar cómo desde nosotros mismos podemos cambiar, cómo necesitamos, de verdad, créanme, una sociedad que cambie parte de nosotros. Nosotros siempre esperamos que los demás sean los que cambien, cuando nuestra forma de ser, cuando nuestra forma de manejar las situaciones, infortunadamente en algunas ocasiones, nos lleva a crear males mayores o situaciones de pronto que podrían ser manejadas de manera diferente. Por esta razón, estas
momentos, de disquisiciones, de reflexiones, de pensar de manera diferente, no bajo una cátedra de matemáticas, de física, de qué sé yo, de economía, de administración, nos saque de esa rutina académica inicial por una rutina de formación, de pensar en nosotros mismos y especialmente en mí mismo. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, espero sus comentarios. Ya nos queda solamente una clase teórica, que es la de los juegos de roles, que la vamos a ver mañana, y preparamos nuestros talleres para el final de todos estos temas. Entonces, los escucho, por favor. ¿Qué piensan ustedes con la inteligencia emocional? ¿Si están o no están, mis chinitos? Señor. Cuénteme, Diego. No, profe, de verdad, no era para decirle que sí estamos, porque la verdad no quería hablar porque hoy, si le soy sincero, no estoy de acuerdo, yo creo que por ahí en un 70% de lo que decían o lo que se dijo, Importantísimo. Cuéntame por qué. porque, bueno, primero, decían en alguna parte o en alguna de las, decía que una persona que no maneja inteligencia emocional no cree en sí mismo. Yo no tengo un carajo de inteligencia emocional y nadie tiene, digamos, confía tanto en las capacidades de alguien como yo. De hecho, a veces eh, molesto mucho con lo de egocéntrico porque yo considero que todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer. Y hasta el momento lo he demostrado y es porque creo en mí. Eh, en temas laborales, en lo que sea, lo he demostrado sin tener experiencia. Yo nunca he manejado grupos y los grupos que yo manejé donde yo trabajo, siempre que estuvieron a cargo mío, fueron los grupos con mejores resultados. No tenía la experiencia, yo sabía que lo podía hacer y lo hago. Y mi inteligencia emocional no tengo con carajo. Eh, sé, o sea, igual, no tengo inteligencia emocional, pero yo sé eh, mirar, o sea, como evidenciar qué emoción tengo en ese momento y cómo, pues más o menos qué tengo que hacer en los casos que puedo para controlarla. Incluso en alguna parte del video me reía con una compañera porque me decía que ahí está el tip para el mal genio, que decían lo de contar hasta 10. Yo cuando estoy de mal genio le cuento hasta 50.000 millones, profe, agachado, respirando, y cuando apenas termine de contar, otra vez se me sube, como dicen, la mierda a la cabeza. Entonces, tampoco. No sé, la verdad, profe, si me acordara de todo, que me la pasé fue toda la risa por eso, porque, o sea, en muchísimas cosas no estoy de acuerdo. O sea, entiendo que uno tiene que manejar digamos que ciertos estándares de comportamiento, de cómo reaccionar a ciertas circunstancias que pues yo la verdad creo que no aplico en ninguno de los estándares, pero eso no quiere decir pues quiere decir que tengo mala inteligencia emocional, sí, pero no quiere decir que no sea productivo. De hecho, en mi trabajo lo he mostrado muchas veces, soy muy productivo. No quiere decir que no pueda trabajar en grupo, porque trabajo muy bien en grupo. No quiere decir que no puedo llegar a las personas, porque, por ejemplo, yo soy una persona que no celebra el cumpleaños por temas personales. Y en mi trabajo lo saben y les importa un carajo. El día de mi cumpleaños yo llego y tengo 6 celebraciones de 6 grupos diferentes de mi cumpleaños. Entonces, si yo soy tan mierda como yo sé que lo soy, porque no manejo mi inteligencia emocional, y se supone que por eso no llegaría como a entrarle bien a la gente, porque solamente tengo problemas con la gente de cargos altos, con la que me ha agarrado fuerte por defender los derechos de mis compañeros, los mismos derechos, y mis compañeros me adoran. Igual con ellos también me ha agarrado. No manejo mis emociones y yo lo sé, lo tengo muy claro. Pero pues, digamos, ahí decían, eso implica que no tiene no sé, contacto social, o que tiende a llegar a chocar con la gente. Yo me la paso en mi trabajo, soy de los que estoy toteado de la risa todo el tiempo. Y cuando pasa algo que se me salta la mierda, pues todo el mundo lo sabe y mis compañeros llegan ahí como a intentar calmarme.
cuando ya se dan cuenta que no se puede se van, pero igual yo con ellos sigo siendo la misma persona porque es que yo no me mis emociones. O sea, digamos, no sé, Edwin me la voló, entonces ahora me voy a agarrar con todo Colombia. Pues, ¿no? Eso son cosas aparte. Pero, entonces no sé, profe, o sea, la mayoría de las cosas sean como que, o sea, yo me miro a mí que pues soy el mejor ejemplo de una persona que no controla para nada sus emociones, porque cuando estoy feliz se me nota a leguas, cuando estoy rabón, peor, cuando estoy triste yo soy una nena que me la paso chillando. Yo sé que no manejo mis emociones, pero eso no implica que sea como ese estereotipo que manejan en los videos o en la información del libro, la verdad no. Hoy por lo menos la verdad sentí que no encajaba en ningún lado. Entonces, en cierta forma, no tengo inteligencia emocional, pero soy una excepción a la regla general porque no aplico en casi todo lo que decían que implicaba no tener inteligencia emocional. Entonces, no sé. Diego, muy claro, muy preciso en lo que acaba de contar, pero digamos que de alguna manera ahí usted mismo da la razón en el sentido de que cuando permanentemente nos ha contado desde el primer día de su estado de ánimo un poco beligerante, agresivo, pero que eso no le ha impedido crecer, ¿cierto? En los lugares en que ha estado, pero que al mismo tiempo le permite tener esas sensaciones del común de la gente, como cuando hablaba de usted de los cumpleaños que se lo celebran, algo ahora en usted que usted no lo ha captado desde su inteligencia emocional, créanmelo. Pero inteligencia emocional no es todo, la verdad. Sí, a ver, De la hecho, vea, inteligencia profe, emocional mire, son las le voy a emociones. contar algo. Hace poquito Sí, tenemos que hacer una capacitación y yo soy de las pocas personas que donde trabajo, que no, o sea, que no trabajo directamente con Colpensiones que maneja al 100% el área de empresas, el área de sí, corrección de deuda. Y pues yo tuve que hacer la capacitación pues con otro muchacho que sí es formador y en medio de chiste y chanza él decía que él no entendía cómo, y de hecho dejó de grabar para decirlo, se me va a salir la palabra porque no es la palabra textual de él, cómo yo siendo tan hijo de puta como era, podía llegar a trabajar de la manera que trabajaba y que la gente me quisiera tanto, porque cuando a mí se me saltaba, yo era la peor porquería que existe. Y los pelados que estaban ahí soltaron la risa. Yo les dije, no, no, no se rían, que es que está hablando muy en serio, es en serio. O sea, yo por las buenas soy un angelito, pero por las malas creo que soy la peor porquería que hay. Pero igual eso nunca ha impedido que, digamos, que yo tenga muy buenas relaciones personales. Mis jefes, por lo menos, me adoran. La mayoría de los jefes que se han ido de ahí son personas con las que sigo en contacto, seguimos hablando, y ellas tuvieron que aguantarme mi mal genio. Entonces, o sea, yo entiendo que mi inteligencia emocional no tengo para nada, o sea, yo no manejo mis emociones, no controlo mis emociones, a mí algo me duele y soy una nena completa y me pongo a chillar y no me gusta que me vean chillando porque la gente suele aprovecharse, cree que eso es una debilidad, entonces suelen intentar aprovecharse y cuando lo hacen, entonces salto al otro lado, que es que no me gusta que me cojan de pendejo y entonces me pongo de mal genio y es peor. Entonces, yo sé que mis emociones no las manejo, pero si es así, entonces por qué, digamos, tengo tan buena relación interpersonal. La gente que me conoce a mí me adora. Yo tengo amigos que viven fuera del país, yo nunca llamo a nadie, nunca le escribo a nadie, soy de hecho muy poco de escribir. Hay muy pocas personas con las que realmente hablo seguido, ni siquiera mi familia, pero sigo en contacto con todos mis amigos cuando vienen. Lo primero que hacen es buscarme, lo del trabajo. O sea, hay muchas cosas que digamos que yo sabiendo que no controlo emocionalmente nada de lo que soy yo, no encajo entonces en ningún lado. Entonces, pues en lo que decíamos ahorita, lo que se está hablando de la inteligencia emocional, eso le decía, profe, que pues la verdad, hoy sí no quería hablar por eso, porque pues me iba a no, gastar no, todo el no, es tiempo que eso es lo diciendo que no válido. estaba de acuerdo. Diego, créame que eso es lo válido y eso es lo importante. O sea, no es loas y felicitaciones y yo estoy de acuerdo con que es lo que más se critica también. O sea, siempre sí, 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 no, usted tiene una, una forma de pensar que en medio de todo lo que usted me dice, a mí me convence todavía más de que usted tiene empatía con las personas y si no, no, ni siquiera lo quisieran ver, ¿cierto? Y eso ya, de hecho, parte de una confianza que tiene en sí mismo y eso hace parte de la inteligencia emocional, ¿cierto? Pero bueno, ahí entraríamos en una serie de reflexiones que de todas maneras son valiosas para el grupo, pero quiero escuchar a los demás. Cuéntenme, por favor. Edwin Beltrán. Sí, Edwin, cuéntame. Si quería compartir una experiencia que sucedió en el trabajo hace mucho tiempo. Eh,
Usualmente soy de decisiones drásticas, soy de, si no lo voy, no lo hago y no lo vuelvo a hacer. Una vez en la compañía me asignaron en esa época era de montaje de licitaciones, me asignaron como 7 pliegos para el día siguiente. Fue tan arduo el estrés que decidí decir, no, ya no trabajo más en esta empresa. O otra vez en otra compañía fallecieron 2 personas. Me desestabilizó bastante. Eh, Entré en depresión y la única decisión que tuve fue no quiero trabajar más, me quiero quedar en mi casa descansando y renuncio. Pasé la carta, hablé con recursos humanos, me ofrecieron muchas cosas, pero tiendo a ser de esa mentalidad drástica de decir estoy cansado y lo paro. Dentro de eso, digamos, Edwin, ¿qué comprendes de la inteligencia emocional con lo que tú cuentas? ¿Cuál es la relación? Que hay que manejar las emociones. Hoy en día, pues ya uno se pone a pensar de esas decisiones tan estúpidas en el pasado. Uno tiene que aprender a manejar a controlar esos impulsos, ese estrés y buscar ayuda de compañeros. Venga, ayúdenme a montar estas licitaciones y hubiera seguido tranquilamente en esa otra compañía. O en ese momento en que me encontraba deprimido, no hubiese tenido esa decisión de renunciar a la empresa, sino más bien hablar con recursos humanos y aceptar los digamos que las opciones que ellos me ofrecían. Entonces, un consejo principal es de controlar esas emociones. A veces son muy duras. Manejar un estrés fuerte o un fallecimiento de un amigo, de algo, esas cosas pueden que nos haga tomar decisiones muy drásticas, muy radicales. Difíciles, sí. Entonces es mejor sentarse, pensarlo, analizarlo y no tomar las decisiones tan a la primera. Muy bien, Edwin, gracias. Muy amable. ¿Quién nos quiere ayudar? A ver, mis chinitos. ¿Qué Yo otra propongo, persona? Evelyn. Muy bien, Evelyn. complementando lo que decía mi compañero, digamos que a mí también me sucedió una situación muy similar. Yo perdí un familiar muy importante para mí, pues digamos que en una temporada donde era muy joven, era una adolescente, bueno, no una adolescente, estaba entrando a la adultez, ya estaba trabajando, pero pues obviamente no tenía una estabilidad eh, económica ni laboral en ese momento. Y pues nada, tocó seguir trabajando juiciosa, normal, pues para poder alcanzar los objetivos que yo tenía en ese momento, porque digamos, sí es un momento muy difícil en la vida de uno, pero ahí es donde se utiliza la inteligencia emocional, porque tú tienes que aprender a controlar esas emociones, tienes que aprender a dejar la depresión y la tristeza a un lado, digamos en este caso que es de un ser querido que tú pierdes, y empezar a fortalecerte día a día con ese tipo de cosas. Entonces, digamos que también yo considero que es un tema de crecimiento personal, que tú cada día hagas una autoevaluación de ti mismo, porque tú no puedes ir por la vida diciendo es que yo soy así y al que le guste bien y al que no también, no, porque es que tú como ser humano siempre tienes que estar en un crecimiento constante. Entonces, si tú no te haces una autoevaluación de lo que estás haciendo mal, y hay personas que saben qué es lo que están haciendo mal y no hacen nada por mejorarlo, pues para mí eso es un tema muy complicado de inteligencia emocional, porque no saben controlar esas emociones que tienen en sus vidas, digamos, un poco malas y tratarlas de mejorar. Gracias, Evelyn. Muy importante tu aporte. ¿Quién más quiere participar? Mónica. Sí, señor. Cuéntame, Mónica. Pues yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender
pues a cambiar esas cosas que de una u otra manera todos o nos afecta o no nos afecta. Yo creo que todos tenemos la inteligencia emocional y que aún no la sabemos manejar en muchas áreas de nuestras vidas. Como lo que hablaba nuestro compañero Diego, pues que tenga un carácter fuerte no quiere decir que no tenga inteligencia emocional, porque eso demuestra que tiene una inteligencia emocional y que no está bien dirigida. Que las personas a nuestro alrededor no nos quieran, nos valoren, nos respeten, no quieren decir que de pronto no estén inconformes con algo de nuestra personalidad, pero simplemente nos aceptan como somos. Entonces, pues para eso estamos aquí, para aprender a manejar nuestra inteligencia emocional en cada área de nuestra vida. Y pues una cosa es el trabajo, otra cosa es la familia, otra cosa son los amigos. Que nos quieran muchas personas no quiere decir que seamos pues perfectos, sino que nos quieren como somos. Listo, Mónica. También, muy valioso tu aporte. ¿Quién más? Por favor, ¿quién más va a participar? A ver, Valentina Rodríguez o Camila Ruiz, ¿qué nos cuentan? Valentina o Camila. Yo, profe Valentina. Listo, Valentina, Bueno, cuéntanos. profe, yo estoy de acuerdo con mi compañera Evelyn, creo. O sea, siento que así a uno se le dificulte cómo manejar sus emociones. Uno debe entender que las personas no, es que sí que las personas que lo rodean pues no tienen la culpa. Por ejemplo, si yo no sé controlar mi mal genio y vengo a desquitarme, por ejemplo, con ustedes, pues ustedes qué culpa tienen de mis reacciones fuertes. Entonces, bueno, tal vez es como controlar más bien las acciones que puedan traer los sentimientos. Sí, es como llegué brava, entonces todos escóndanse, pues, algo así, no estoy de acuerdo, tal vez no es manejar las emociones, sino las acciones que estos traen, sí. Sí, Valentina, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana nos encontramos nuevamente y vamos a trabajar el tema del juego de roles, que se sale un poco ya de todo esto, pero donde se aplica todo lo que hemos visto en términos de que cada uno va a asumir una determinada posición dependiendo de su capacidad, de su inteligencia emocional, de su capacidad de liderazgo, de su capacidad de creatividad y de su capacidad de innovación. Eso lo vamos a ver mañana cuando hacemos rápidamente unos comentarios sobre el juego de roles y luego comenzamos a crear nuestros talleres que van a ser el resultado de todo lo que hemos visto. Gracias a todos, muy amables y los espero mañana. Profe, muchas Gracias, profe. gracias. Gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Bueno, Profe, que descanse. Hasta mañana, profe. gracias que descansen. Mañana.